¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a realizar un diagnóstico en este Aveo 1.6 año 2015. Antes de iniciar con el diagnóstico, queremos recordar la importancia del uso adecuado de los equipos de protección personal. En esta práctica se ha utilizado jean de trabajo, botas de seguridad y guantes, elementos que ayudan a reducir el riesgo de lesiones y permiten realizar actividades de forma más segura y profesional dentro del taller. Bueno, a continuación vamos a aprender para ver la siguiente falla que tenemos. Como podemos observar, tiene un ralentí inestable, está prendido el check engine y el carro quiere apagarse. Entonces, son estas fallas que vamos a diagnosticar el día de hoy. A continuación, vamos a conectar el escáner y después de leer los códigos de falla, nos indica que tenemos este código P0107 que dice circuito bajo de presión absoluta del colector. Esto nos indica que hay un problema con el sensor MAP. Como podemos ver, tenemos la P de Powertrain y el 0 que es un código genérico. Un sensor MAP averiado puede provocar síntomas muy parecidos a los de una bomba de combustible dañada o a un problema de encendido. Por eso es tan importante saber diagnosticarlo correctamente antes de cambiar piezas. Llegado al diagnóstico con el escáner, vamos con la inspección visual del sensor MAP. Como podemos observar, está en la parte superior del múltiple de admisión y es este de aquí. Ahora vamos a proceder a saber Bueno, este sensor cuenta con positivo, masa y señal. Ahora vamos a continuar con ayuda de esta punta lógica a saber cuál es cuál. Primeramente vamos a conectar en el burner negativo y vamos a comprobar. Tenemos la masa, aquí observamos el positivo, perdón, de 5.3 voltios y aquí los demás no observamos nada. Cabe recalcar que todo este proceso se debe hacer con el carro en contacto. Ahora conectamos al burner positivo para saber la masa. Aquí comprobamos. Este aquí ya lo medimos, entonces el de acá nos da una masa de 12.1 voltios. Entonces por ahora podemos decir que al menos el cable de alimentación y masa se encuentra en buen estado. A continuación vamos a realizar el diagnóstico con el multímetro, a pesar de que con la punta lógica ya lo hicimos, pero nos vamos a asegurar con el uso de este mismo. El voltaje de la batería, en este caso, nos da, ahí podemos observar, nos da 12.24 voltios. Ahora, vamos a conectar una punta al positivo y vamos a revisar masa. En este caso, conectando aquí en la masa donde ya verificamos, nos da un valor de 12.20 voltios. Ahora, como dato, conectando en la señal nos da un valor de 12.13 voltios. Ahora, el valor de tierra es el valor que más se acerca al voltaje de la batería. En este caso, entre los dos sería este de acá, en el que se encuentra este pin acá, que nos da 12.20, y comprobando acá otra vez en el voltaje de la batería nos da 12.24. Entonces el de este de acá nos da el más cercano a la batería. Ahora con la falla corregida, notamos que el motor está totalmente estable, ya no inyecta más combustible para evitar apagarse. Aquí en el escáner observamos un valor en ralentí de 29-30 kilopascales, un valor totalmente normal. Igualmente aquí en el osciloscopio, que lo tenemos por acá. Ahora, cuando yo acelere, vamos a observar la variación de voltaje. Aquí observamos la variación de voltaje. Esto se debe ya que al ingresar el aire se genera un vacío dentro del sensor y por eso nos indica estas señales. Por ahora, con todos estos datos podemos concluir con que el sensor se encuentra en buen estado. Ok, ahora vamos a analizar el diagrama del sensor MAP. Aunque a primera vista puede parecer muy complicado, en realidad los diagramas son unas herramientas que nos ayudan a entender cómo están conectados los sensores y cómo llega la información hasta la PCM del vehículo. Primero, lo que podemos observar es que en el sensor MAP tiene tres terminales, la letra A, B y C. Estas letras representan los tres cables que llegan al sensor. Además, en el diagrama aparecen códigos como A16, A24 y A31. Estos indican el lugar exacto donde cada cable se conecta en la computadora del vehículo. Empezando por el terminal A, este corresponde a la tierra o masa del sensor.
Podemos decir que es el camino de regreso de la corriente y permite que el sensor funcione correctamente. También tenemos el terminal B, este es el cable de señal. Por este cable el sensor envía la información a la PCM, dependiendo de la presión que exista dentro del múltiple de admisión. El voltaje cambia y la computadora utiliza esa información para saber cómo está trabajando el motor y saber qué cantidad de combustible se debe inyectar. Por último, en el terminal C recibe una alimentación de 5 voltios que proviene directamente de la PCM. Estos 5 voltios son indispensables para que el sensor pueda operar. También algo muy interesante que podemos observar en este diagrama son que esos mismos 5 voltios también alimentan otros sensores del motor. Esto no significa que los sensores estén conectados uno detrás del otro, simplemente todos reciben energía de la misma fuente de 5 voltios que genera la eco. Bueno, ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si desaparecen los 5 voltios de alimentación del sensor MAP? Bueno, la respuesta correcta sería que el sensor MAP deja de funcionar ya que necesita la alimentación para poder generar su señal. Sin embargo, aquí viene lo interesante de esta pregunta. Esto no significa necesariamente que el sensor esté dañado. Como observamos en el diagrama, esa misma alimentación de 5 voltios también llega a otros sensores del motor, y si uno de ellos presenta un cortocircuito o existe un problema en el cableado, esa línea de alimentación puede verse afectada y varios sensores dejarán de funcionar al mismo tiempo. Por eso, antes de reemplazar el sensor MAP, siempre debemos verificar que realmente estén presentes los 5 voltios de alimentación. Para concluir, a lo largo de este video vimos que una falla en el sensor MAP no siempre significa que el componente esté dañado. En muchas ocasiones el problema puede estar en la alimentación de 5 voltios en el cableado o incluso en otro sensor que comparte esa misma línea. Por eso, un buen diagnóstico siempre se debe comenzar verificando cada parte del circuito antes de reemplazar cualquier componente. Herramientas como el escáner, el multímetro y el osciloscopio nos permiten comprobar el funcionamiento del sensor de forma precisa, evitando cambios innecesarios de piezas y reduciendo el tiempo de reparación. Finalmente, podemos decir que comprender el funcionamiento del sensor MAP no solo nos ayuda a resolver fallas, sino que también nos permite entender mejor cómo trabaja el sistema de inyección electrónica y cómo cada sensor contribuye al correcto funcionamiento del motor. Recordemos que en la mecánica automotriz un buen técnico no es quien cambia más repuestos, sino quien sabe interpretar la información del vehículo para encontrar la verdadera causa del problema. Un diagnóstico correcto siempre será la mejor herramienta.